funciona, pues puede causar la obstrucción de un vaso y la no llegada de sangre oxigenada a un tejido y por ende el infarto. O desprenderse una parte del trombo o desprenderse del trombo y ir a obstruir un vaso de menor calibre, lo que se denominan los embolos, y de igual manera, ¿no? Producir una isquemia por la no llegada de sangre y ocasionar un infarto a ese nivel. Entonces, una patología en la cual se requiere que se actúe de manera rápida, ¿no? Especialmente ante los trombos que son oclusivos, o sea, que los trombos que obstruyen por completo la luz del vaso. Antes de hablar de todas las características de los trombos, es necesario diferenciar entre lo que es una hemostasia, un trombo y una trombosis. Por ejemplo, hay una relación, dice acá, entre la hemostasia y el trombo y la trombosis. ¿Cuál es esa relación? Porque ambos procesos se basan en la coagulación de la sangre. ¿Ya? Pero la hemostasia es un proceso fisiológico, es un proceso normal que se da en nuestros organismos. ¿Para qué? Justamente para detener la hemorragia. La hemostasia se da cuando hay una ruptura en la pared del vaso. Y hay constantemente las plaquetas para detener la pérdida de sangre. Es un proceso fisiológico. La trombosis, si bien también se basa en la coagulación de la sangre, pero la trombosis es una forma patológica de la coagulación de la sangre en el interior de un vaso, o sea que con paredes intactas, o sea, no ha habido estructura de la pared vascular, no hay resolución de cortina en la pared vascular. ¿Ya? Esas son las características o las relaciones y las diferencias de lo que es una hemostasia y una trombosis. Pero a veces desrelacionamos o sobreponemos estos dos términos de lo que es un trombo y una trombosis. ¿Qué es el trombo? Es el coágulo patológico que se forma en la sangre circulante de los vasos sanguíneos o las cámaras cardíacas. Ya estamos ampliando la definición. En la primera diapositiva hemos hablado solamente de vasos sanguíneos. Ahora ya estamos hablando también de las cámaras cardíacas. Entonces, el trombo es el coágulo patológico, que se forma en la sangre circulante de vasos sanguíneos o cámaras cardíacas. Los trombos están constituidos por plaquetas, fibrina y células sanguíneas, hablando de los glóbulos rojos. ¿Y qué es la trombosis? Es el proceso patológico por el cual se ha llegado a formar ese trombo. Entonces, la trombosis, como dice acá, es el proceso del trombo. La trombosis es la patología la cual ha determinado que llegue a formarse ese trombo. Por ejemplo, el trombo, en el caso de las arterias coronarias, el trombo va a ser que se va a formar, va a obstruir esa arteria coronaria. El proceso y la trombosis es el proceso por lo cual se ha llegado a formar ese trombo, ¿no? ¿Y cuál es la
obstrucción de esa arteria coronaria, no está llegando sangre oxigenada a una parte del músculo cardíaco y entonces eso va a ser un infarto agudo de miocardio. Ustedes saben que infarto es sinónimo de necrosis, es una forma de necrosis. En este caso, no le ha llegado sangre oxigenada, no ha llegado oxígeno. Y pues lo que ha producido son muerte de esas células cardíacas. Cuando hablamos de trombosis, hay que aclarar que este es un proceso patológico que se da en un organismo vivo. Es la diferencia fundamental. ¿Por qué? Porque también, como están viendo ustedes, la sangre se puede coagular. Por ejemplo, cuando se extrae la sangre, se coloca un tubo de ensayo, se coagula. Pues ustedes tubos de ensayo tienen que coagular, se coagula. Pero ¿por qué no se trombo? Porque no se está produciendo en el interior del organismo. Por eso no se llama trombo, esa sangre que se coagula en un tubo de ensayo. Por lo mismo, los coágulos post-mortem no se llaman trombos porque ya estos coágulos se han producido después de la muerte. No se han producido en el organismo vivo, entonces no se puede llamar tampoco trombos, ¿no? Ustedes han visto alguna vez que se han entrado al anfiteatro o han participado en una autopsia, siempre el cadáver. La sangre tiende a acumularse en la zona más declive del cadáver, o sea, la parte que está asentando el peso sobre la superficie. Dan la vuelta y entonces tiene coágulos, hay acumulación de sangre. Entonces, por eso no se considera como trombos. ¿Qué más? Ahí está entonces la diferencia de todo lo que estamos conversando. Porque no todo coágulo es un trombo. A ver, coágulo in vitro se forma después de extraer la sangre, ¿cierto?, fuera del cuerpo. Esa es la sangre que coagula el tubo de sangre. Sangre que coagula después de la muerte dentro del cuerpo, pero sin circulación vital. Coágulo post-mortem. Y este es un masa formada dentro de un vaso o corazón, dentro del sistema cardiovascular durante la vida. Incluso algo más, fibrosis vasculares o espacios vasculares intactos, donde no ha habido una solución en la pared vascular, no hay una estructura de esa pared vascular. Para que se formen los trombos, en el proceso de la trombosis, hay que hablar de la triada de Virchow. ¿Qué dice la triada de Virchow? Hay tres factores que van a inducir a esta trombosis: cambios en la pared vascular, cambios del flujo de la sangre y cambios en la composición de la sangre. Esos tres procesos incluyen lo que es la triada de Virchow. Vamos a hablar primero de cuáles son los cambios que se producen a nivel de la pared vascular. Lo fundamental acá, ustedes saben que todos los vasos sanguíneos tienen un revestimiento epitelial. Es el endotelio, que es un epitelio plano simple, que tiene una membrana basal y pues la pared del vaso, que está constituida por tejido conectivo. Entonces, cuando hablamos de los cambios en la pared vascular que predisponen a la trombosis, fundamentalmente es el daño a nivel de ese epitelio, un daño a nivel de las células endoteliales.
porque en estado normal ese endotelio tiene una función antitrombótica, o sea, evita la formación de trombos. Pero cuando se lesiona ese endotelio, se vuelve procoagulante. ¿Qué significa? Que ante el daño de las células endoteliales se van a liberar una mayor cantidad de sustancias procoagulantes y van a disminuir las sustancias anticoagulantes. Entonces el desequilibrio obviamente predispone a la trombosis. Además, ¿qué cosa? Que cuando se daña el endotelio, vamos a ver diferentes procesos que ocasionan un daño del endotelio, queda expuesta la membrana basal de ese endotelio, o queda expuesta o expuesto el tejido conectivo de la pared del vaso. Y entonces eso hace que atraiga a esa zona a las plaquetas, iniciando lo que es formando lo que es el agregado plaquetario, que es el paso inicial para que se formen los trombos. ¿Ya? Entonces vean, ¿por qué queda después de la pared vascular a la trombosis? Hemos dicho las células, primero las células endoteliales dañadas, ¿ya? Liberan por un lado y producen sustancias procoagulantes. Eso liberan y producen mayor cantidad de sustancias procoagulantes y por ende disminuyen las sustancias procoagulantes. Esto favorece a la trombosis. ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando hay la pérdida de las células endoteliales, el daño? Muestra que se expone la membrana basal o el colágeno de la pared del vaso. Entonces, así esto facilita la unión de plaquetas a estas estructuras, formando los agregados plaquetarios, que es el paso inicial para la formación de los trombos. Entonces, ya ese endotelio pierde, cuando pierde su función protectora, esto se interpreta como una herida. No hay una solución de continuidad en la pared del vaso. No está rota la pared del vaso, por si acaso. Solo estamos hablando de que hay un daño de ese epitelio, un daño del endotelio. Pero nuestro sistema, en este caso la sangre, esto se conoce como una herida, y entonces van las plaquetas que se van agregando en ese momento y van a formar el agregado plaquetario. Porque esto de que las plaquetas vayan y se adhieran para formar el tapón plaquetario sería cuando estaría rota la pared vascular. Pero en este caso no. Ese daño del endotelio ya nuestro sistema, nuestra sangre los reconoce como una herida, y por eso se llegan a formar trombos. Ahora, ¿cuáles son los casos más frecuentes de esta lesión del endotelio? Vean ahí la ateroesclerosis. ¿Qué pasa en la ateroesclerosis? La pared vascular es más rígida. Entonces, el paso de la sangre por esa zona puede ser que se dañe bien. Lo mismo vamos a hablar, por ejemplo, del flujo, cambios en el flujo. ¿Qué pasa con la hipertensión arterial? Hay un flujo turbulento. Y nuestro sistema circulatorio no es pues en una sola línea, no es una línea recta, sino tiene obviamente sus angulaciones mayores y menores. Entonces, si el flujo es mayor con la hipertensión, en esas zonas donde hay esas angulaciones, la sangre llega con mayor fuerza, la sangre llega con mayor turbulencia, ocasionando una debilidad del endotelio. Y esto por eso es que exponen la trombosis. Por eso es que esas personas que están con hipertensión arterial están pues anticoaguladas.
consumir están tratamiento con ácido salicílico, ¿no? Para evitar la formación de los trombos. Lo mismo pasa en las trombolitis, inflamación en la pared del vaso, que es una daño en el endotelio, los traumatismos, enfermedades autoinmunitarias, trastornos metabólicos. Ahí está, por ejemplo, la presión, la hipertensión arterial. Todos estos pueden dañar ese endotelio y ocasionar una trombosis. Cambios en el flujo de la sangre. Ahora estamos hablando del segundo criterio de la triada de Virchow, ¿no? Cambios en el flujo de la sangre que predisponen a la trombosis. En este caso puede ser que se dé un flujo turbulento en una zona, o puede ser que se produzca un éxtasis, un estancamiento de la sangre en una zona. ¿Qué pasa con el flujo turbulento? Va a ocasionar, como os he dicho, la llegada de sangre con mayor fuerza de una determinada zona a un vaso, hace que se produzca la lesión del endotelio y bueno, empiece, pues se exponga la trombosis. Esto más que todo es a nivel del sector arterial, turbulento, ¿no? Si hablamos de la éxtasis más a nivel del sector venoso, una dilatación, pero ¿qué pasa con las varices? Son dilataciones de las venas a nivel de las extremidades inferiores. Entonces, en esas zonas dilatadas hay pues un éxtasis de la sangre, un estancamiento de la sangre. La sangre por esas zonas donde hay esas varices va a pasar con mayor lentitud en este caso. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay acumulación de factores de población. Hay factores de población en nuestra situación. Pero en un flujo normal, esto pasa de manera normal, que me tiene a esa parte de manera rápida para evitar hacer los trombos. Pero si hay un estancamiento de la sangre, esos factores de población se detienen más tiempo a ese nivel y esto pues corresponde también a más de los trombos. En este caso, si se forman las venas, se llaman como trombos venosos. Si se forman en las arterias, trombos arteriales. ¿Y dónde llegarán los trombos venosos? Si se forma un trombo, ¿a dónde? A los pulmones. Los trombos venosos llegan a los pulmones y ahí es donde van a causar obstrucción y el problema va a estar ahí. Y hemos dicho, la sangre venosa es una sangre desoxigenada que tiene que ir al pulmón, oxigenarse, entonces tiene que llegar al pulmón y entonces este trombo va a llegar al pulmón y va a causar una obstrucción ahí. Y dependiendo del tamaño del trombo y del lugar donde causa la obstrucción, es decir, por ejemplo, al inicio de la arteria pulmonar que causa la obstrucción, no llega nada de sangre al pulmón, pues el pulmón parte súbita, más la rama principal, parte súbita. Ahora, si va y obstruye a otras ramas de menor calibre, a nivel pulmonar, pues va a ocasionar un infarto en una zona de pulmón. Esto es lo que es a lo que me refería, ¿no? Si esta sangre fluye normalmente, los factores de población se diluyen y pasará. Pero si la sangre se estanca, los factores de población permanecen en el sitio más tiempo, progresan a la trombosis. Este es un cuadro donde explica de qué manera se pueden producir los trombos en diferentes patologías de acuerdo a la importancia clínica. Por ejemplo, qué pasa en la fibrilación auricular. Es una contracción circular de la aurícula, ¿no? Y esta fibrilación auricular hace que se produzca justamente un éxtasis de la sangre a ese nivel. No está siendo distribuida de una manera adecuada y se forman trombos. En este caso, de las cámaras cardíacas y arterias de un gran calibre, el tipo de trombos que
se forman son los trombos murales, o sea, que no obstruyen por completo la luz del vaso. En las aurículas se va a formar un trombo mural. No obstruye, pero ¿qué pasa? Con esa contracción irregular y todo esto, puede desprenderse un fragmento del trombo o puede desprenderse todo el trombo y pasar a la circulación sistémica y llegar a una fusión, o llegar a, dependiendo de qué aurícula se ha formado, o llegar a pulmón, que causa una fusión. O sea, ya sería un embolo, ya un trombo, ¿no? Si se desprende a obstruir otro vaso. Inmovilización prolongada. ¿Qué pasa acá? Al igual que en las venas dilatadas, hay un flujo más lento de la sangre en el sector venoso, porque el paciente está inmovilizado. Y por eso ustedes cuando se han internado, es pacientes que han tenido fracturas, que están con yeso y no están inmovilizados, siempre se les recomienda por lo menos mover algo, por lo menos si está con yeso, pues, o inmovilizar por lo menos la punta de los dedos para mejorar un poquito la circulación y esa sangre no esté estancada ahí, fluya, porque el riesgo de esos pacientes justamente es el desarrollo de trombo. Aneurismas. ¿Qué es un aneurisma? Es una dilatación de la pared de la arteria, más frecuentemente a nivel de la arteria. Al haber una dilatación, que pues, como zona va a llegar por un lado del flujo con más fuerza, turbulento, y además en esa dilatación hay un éxtasis de la sangre. Los bares, hemos hablado de infecciones cardíacas, pero en insuficiencia cardíaca donde hay una disminución del flujo. Y cambios en la composición de la sangre que predisponen a la trombosis. En este caso, si hablamos de la composición, también acá lo que pasa es que se produce un incremento de las sustancias procoagulantes, ¿cierto? Y menor concentración de las sustancias anticoagulantes. A estos procesos patológicos, donde hay un aumento en la concentración de factores, sustancias procoagulantes en relación a las anticoagulantes, determinan la hipercoagulabilidad de la sangre. O sea, estamos frente a una sangre en una predisposición nuevamente aquí a la formación de los trombos. ¿Y qué cuadros de hipercoagulabilidad tenemos? Son dos, primero los hereditarios y los adquiridos. Los cuadros de hipercoagulabilidad hereditarios se conocen también como las trombofilias. Y entre estas fundamentalmente, deficiencia congénita de la antitrombina 3, deficiencia congénita de proteína C y S. ¿Qué hace normalmente la antitrombina 3? Normalmente bloquea la acción de la trombina, o sea, evita los de trombos. Pero si hay una deficiencia, pues hay una desglose. Lo mismo en relación a las proteínas C y S, que pues de cierta manera controlan la acción y la acción de los factores cíclicos de la población, pero si hay una deficiencia, pues también hay una inclinación a que se puedan formar los trombos. Los cuadros de hipercoagulabilidad que son adquiridos, en este caso hablamos de las lesiones de los tejidos, ¿no? ¿Qué pasa en las lesiones tisulares? Hay una mayor liberación de sustancias procoagulantes que predisponen a esta trombosis y, por ejemplo, en este caso se libera mayor sustancia cuando la tromboplastina es un procoagulante que va a inducir o estimular la formación de la acumulación de esta sangre a través de la vía extrínseca de la coagulación. En las infecciones crónicas, el hígado se produce una mayor cantidad de fibrinógeno. ¿Y qué es el fibrinógeno? Es una parte constitutiva del trombo. Entonces, se marca el fibrinógeno, pues predisponen también la formación de estos trombos, ¿no?
sangre se ve favorecida por lo que es éxtasis de la sangre, por lo que es aquellos procesos patológicos, por ejemplo, donde el flujo de la sangre es más lento en el sector venoso. Por eso hablábamos de pacientes posoperados o pacientes inmovilizados también, o aquellos pacientes con cáncer, se produce éxtasis venosa y pues se da un cuadro de hipercoagulabilidad, ¿no? Con mayor riesgo de la formación de trombos. Hablando de la morfología de los trombos, acá vamos a hablar de las líneas de sangre, en qué consiste la friabilidad de los mismos, en qué consiste el anclaje y en qué consiste el amoldamiento. De todos estos es muy importante ver la parte de la friabilidad del trombo, que este criterio de friabilidad justamente explica que ese trombo se puede desprender un fragmento del trombo o desprenderse todo el trombo e ir a obstruir un vaso de menor calibre, causando embolo. Pero las líneas de sangre, esto es más que todo explicar cómo se van acumulando los elementos constitutivos de la sangre, perdón, del trombo. El trombo está constituido mucho ¿por qué? Plaquetas, fibrina y células sanguíneas. Entonces, primero, en la formación del trombo se coloca una capa blanca que está constituida por plaquetas y fibrina. Sobre esta capa blanca se coloca una capa roja de glóbulos rojos y sobre esta capa roja de glóbulos rojos nuevamente una capa blanca de plaquetas y fibrina, y así de manera sucesiva se van alternando estas capas, y a esto se denomina las líneas de sangre. Pero una característica más importante, esto más que todo, esto nos ayuda cuando estamos en los casos de autopsia. ¿Por qué? Las líneas de sangre se forman en un trombo, mientras que la sangre que se coagula después del coágulo post-mortem no presenta estas líneas de sangre, porque estos son los trombos, cuando se empiezan a formar, pues van de manera progresiva aumentando de tamaño y se van observando esas capas. Como ustedes cortarían un árbol, ¿no es cierto? La superficie se ve como una especie de anillos, que incluso dicen que eso indica a los años que tiene un árbol, más o menos hay una alternancia. Entonces, de esa misma manera se ve acá. Entonces, no se observan las líneas de sangre, los coágulos post-mortem. Estos se forman los trombos durante la nos hablamos. Entonces ven ahí, todo este es un trombo, es una cámara cardíaca, obviamente es un tejido que después de la fijación de forma, pues cambia la coloración. Pero si vemos acá, todo esto es el trombo. Todo esto es el trombo, y vean cómo se observan esas líneas de sangre. Las capas oscuras serían las capas de glóbulo rojo y las más claras de fibrina y plaquetas, y va alternando y va creciendo de esa manera progresiva, como decir anillos concéntricos. Eso nos ayuda en una autopsia a determinar si este es un trombo por ahí un poco post-mortem, nada más. Y si ahora nos vamos al corte histológico, pues las líneas de la sangre, este es más claro. Bueno, es un dibujo en sí, si ustedes ven acá, todo es el trombo, entonces hay capas claras y oscuras, más rosadas o menos oscuras, glóbulos rojos, glóbulos y mismo acá. Pero acá por ejemplo se ve un trombo. Ahí está.
examen. Fibrina plaquetas, globos rojos, fibrina plaquetas, globos rojos, fibrina plaquetas, globos rojos, así mismo, de manera todavía. Esa es la alternancia en las líneas de examen. ¿Qué es la friabilidad? Si hablamos de esta friabilidad, pues la fibrina, que es una parte constitutiva del trombo, es la manera de esqueleto del trombo que va sosteniendo a los otros componentes, que serían en este caso las plaquetas y los globos rojos. Pero no toda la superficie del trombo tiene la misma proporción de la fibrina, entonces las partes más superficiales del trombo tienen menor cantidad de fibrina, entonces eso explica que se pueden desprender fragmentos del mismo, causar una embolia en polvo. ¿Y qué factores influyen en la friabilidad? Primero, la composición del trombo. Vean ustedes, los trombos arteriales son ricos en plaquetas y fibrina, o sea, tienen mayor cantidad de fibrina y por esta situación son menos friables. Además que por las plaquetas están firmemente adheridos al sistema endotelico. Mientras que los trombos venosos son ricos en glóbulos rojos, ¿ya? Pero también tienen fibrina, pero son más friables. ¿Por qué? Porque estos además en su proceso de formación son más recientes, ¿ya? Entonces eso pudieran destruirse con mayor facilidad. El estado de la organización, justamente, ¿no? Los trombos recientes son más friables, mientras que los trombos organizados, o sea, los que tienen ya una mayor evolución en el proceso, son menos friables. Cuando hablamos, por ejemplo, de los trombos organizados, en esos trombos, cuando se llama de la organización de un trombo, ya pues hay en el interior del trombo una mayor proliferación de tejido conectivo, que lo adhiere más firmemente a la pared del vaso, entonces es menos friable, menos probable que se pueda desprender. El flujo sanguíneo, los flujos turbulentos pueden fragmentar los trombos, desprender una parte de los mismos. Y pues, los flujos lentos, en este caso, haría que no tenga esa probabilidad de poderse desprender. Pues, anclaje de los más tenemos. Ya queda. Anclaje de un trombo.